quiero contarles mi experiencia y todo lo que necesitan saber acerca de la mejor marca de patinetas eléctricas en el mundo, Evolve Skateboards. Pero vamos de vuelta al día en que tuve la oportunidad de probar todos los modelos de patinetas que tienen disponibles. ¿Qué dice la gente de Buena Vibra? Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Nelson y soy un venezolano que vive en Gold Coast, Australia. Bienvenido a Nelfelife. Hoy es un día súper especial porque Evolve Skateboards, una de las marcas más grandes de patinetas eléctricas del mundo, por no decir la más grande, me invitó a sus headquarters para que pruebe las patinetas que tienen. De hecho, si han visto mis últimos videos, sabrán que ya he trabajado en el pasado con ellos. Estoy súper emocionado por probar los demás productos que tienen. Really? Yes, that's me. Nelson, nice to meet you. How are you? Good. Good, how are you doing? Yeah, I'm good. Awesome. I love your hat, by the way. Oh, thank you. Yeah. Cheers. Yeah, I need to wash my hair. I'm super excited. Oh, yes, yes, yes. How good. Wow. Presentation, A+. A+, Yeah. for sure. So you get all of your accessories in this kit here. Boom. And user manuals. Very important. Very important. Are we taking it for a ride? Is that what's happening? Yeah. Cool. Keely, how long have you been working here? 2.5 years now. What do you love about working with Evolve? I love coming to a job that I love. Like, the culture here is incredible. Like, we all get our work done, but we also like to have fun. In terms of performance, durability, what makes them different to anything that is out there? We can change all of the boards from all-terrain to street wheels, and then you can change to a completely new board. Batteries now are bloody good. I really should say. The batteries now are so good. You can get a really good range. On the all-terrains is 30 kilometers, absolutely gunning it. When you say all-terrain, does that mean I could go on the board in any kind of terrain? That means like grass, sand, like what? Yeah. How far can you push it? You can push it. With sand, you can certainly do it, but we do recommend to clean all of the components. Yeah. They can go on pretty much any hard surface terrain, yeah. What would make you choose an all-terrain or a street wheel? So the street setup, you get more range on. So it's 50-kilometer range on the street. So that would be for your travelers or people that want to transit to work and stuff. When you switch over to the all-terrains, it chews your battery a little bit more. But the all-terrain tires, they're pneumatic, so you pump them up. They just absorb the ground. It gives you a bit more of like a gliding feel. It's a lot smoother, I suppose, and a lot more grippier as well. So you can like shred into your turns. Okay, let's go for a ride. Let's do it. Oh, I'm so excited. Oh, man. Esto es lo más cercano a surfing en asfalto. El modelo que estoy utilizando ahorita es el de hecha de bambú. What's the difference between this one and that one? So the bamboo is flexible. So you stand on it and you can bounce. And then you jump on this one and it's really stiff. The only movement's in the truck, whereas this one has movement in the deck as well. The carbon can be really, really stable, especially when you're going off-road or at high speeds. And the bamboo is really flexible, so it feels a little bit more natural and you can carve into your turns a little bit more. Esta es la Carbon, es un modelo diferente. Ambas se sienten genial, la verdad es cuestión de si prefieres quizás sentirla un poco más flexible al momento de hacer el carving. Qué bien se siente. A mí en lo personal me gusta más el modelo hecho en bambú. Se siente como más parecido a surfing. Esta que ven aquí es otra de las opciones, que es con las street wheel. Cada una de las tablas con los distintos sets que tienen de ruedas lo hace una experiencia completamente diferente. Este es el último modelo de tabla que tienen, se llama Stoke, es la más pequeña, la Cruiser.
Wow. Esta es mucho más pequeña en comparación a las otras. Se siente como un pequeño cohete. You've been absolutely amazing. Thank you for the tour. Welcome back anytime. No, thank you. Thanks for that. Gente buena vibra, ha pasado casi un año desde que tengo esta Evolve GTR Bamboo y déjenme decirles, le he sacado la chicha, como pueden ver por aquí. La he utilizado bastante y déjenme decirles, es una de mis herramientas / escapes favoritos. Déjenme explicar. Cabe acotar que este video no está sponsoreado por Evolve, es simplemente un video que decidí hacer para contarles mi experiencia con sus productos. Spoiler alert, son las mejores patinetas eléctricas del mundo. Le digo herramienta porque la he utilizado incontables veces en mi trabajo como creador de contenido y freelance filmmaking, consiguiendo tomas brutales y súper estables al estar grabando mientras patino. Y si la combino con un gimbal es ¡mua! O sea, no se puede conseguir una toma más estable y dinámica que esa. Adicionalmente me ha permitido practicar las maniobras que hago cuando surfeo, porque muchos de los movimientos que puedes realizar en ella se asemejan bastante al surfing. Es probablemente lo más cercano a surfear en asfalto. Una vez que dominas bien la tabla y los movimientos del carving, eso se puede transferir a los snaps y los cutbacks que haces al surfear. Y además de ser una herramienta, también es un escape porque me permite explorar de una manera súper divertida. Me encanta ir a patinar cuando es el atardecer, por ejemplo, llevarme unos audífonos, escuchar un podcast, relajarme, practicar las maniobras de surfing. Es súper divertido. Ahora, hay numerosas marcas de patinetas eléctricas en el mercado. ¿Por qué de todas las opciones escogerías a Evolve? Déjenme darles 5 razones. La primera, Evolve tiene más de 13 años haciendo patinetas eléctricas, lo que quiere decir, si hay alguna compañía allá afuera que sabe lo que está haciendo y probablemente desarrollando los mejores productos del mercado, sin duda que son ellos. La segunda es la construcción y materiales en sí que utilizan, que se ve que son de la mejor calidad. Les digo, yo le he sacado la rosca a esta patineta en el último año, la he puesto a prueba en diferentes circunstancias, en diferentes terrenos y nunca me ha dejado mal, y tampoco tengo que estarla tratando como un bebé pensando que le vaya a pasar algo. Bebecita, tranquila, no te va a pasar nada. No, es una patineta eléctrica, por supuesto que es un producto algo costoso, así que no te interesa que pagues esa cantidad de dinero y de repente tengas que estar todo preocupado de que lleve un golpecito y deje de funcionar. La tercera es que no existe latencia entre la señal del control remoto y la patineta. La respuesta es prácticamente instantánea. Se siente súper cómodo en mis piernas. Esta respuesta instantánea es una de las cosas más importantes al momento de montar una patineta eléctrica, porque por más que sea pueden ser bastante peligrosas, así que te interesa que frene en el momento que frenas y que acelere en el momento que aceleras. Lo que nos lleva a la razón número 4, los frenos son súper confiables, que es de extrema importancia para que te puedas mantener a salvo en un producto como este que puede ir a más de 30 km por hora. Y razón número 5, la batería y el rendimiento de la patineta son estupendos, porque ¿de qué sirve tener una patineta eléctrica que de repente no puedas utilizar por mucho tiempo porque se le acaba la batería? Ahora, seguro se están preguntando, eso es todo lo bueno de la patineta, pero no puede ser perfecta. ¿Qué es lo que no te gusta? Y estas son 3 cosas que personalmente no me gustan de la patineta. La primera cosa que no me gusta es el ancho de la tabla. Siento que podría ser un poco más ancha, porque inclusive para una persona como yo que no tengo el pie grande, miren cómo sobresale un poco de la tabla, y esto es sin zapatos, así que con zapatos sería incluso un poco más. Adicionalmente me gustaría que tuviera una especie de escalón o diferencia en profundidad en esta parte, para que cuando estés haciendo maniobras el pie no se te salga, porque a pesar de tener como esta pequeña protuberancia no es suficiente para detener el pie de que se pueda salir de aquí cuando estás haciendo maniobras agresivas, y el tener ese escalón también ayuda a que puedas posicionarte bien en la tabla sin tener ni siquiera que verla. La segunda cosa que no me gusta es la velocidad. Me gustaría que fuera un toquecito más rápida, porque si bien la patineta puede ir hasta 36 km por hora cuando utilizas street wheels, cuando usas estas ruedas todoterreno, la velocidad máxima
pasa a ser como 32 kilómetros por hora, que, ojo, es muy buena velocidad y te da esa sensación de, wow, estoy yendo súper rápido y como que de adrenalina cuando comienzas a utilizarla, pero después de unas semanas te acostumbras, en especial cuando comienzas a dominar bien la tabla y las maniobras, y te encantaría un poco más de velocidad para que cuando quieras experimentar ese subidón de adrenalina por ir rápido puedas hacerlo, que tengas la opción disponible de ir un poco más rápido. Y la tercera cosa que no me gusta es que no hay ningún tipo de luces incluidas en el diseño de la patineta, lo cual puede ser bastante importante si estás patinando en algún lugar oscuro o si es de noche, para que otras personas y en especial carros puedan verte. Evolve ofrece algunos accesorios extra, entre ellos luces, sin embargo tienes que pagar el monto extra. Me encantaría que ya vinieran incluidos en el diseño de la patineta. Ahora, un punto aquí sumamente importante: Evolve acaba de anunciar una serie nueva de patinetas que se llama Hayden, y por lo que he visto solucionaron todos los problemas y cosas que a mí no me gustaba de este modelo GTR, así que sería interesante hacer un review de esa patineta, quizás hasta compararla. Si les interesa un video como ese, déjenmelo saber en los comentarios y quizás puedo convencer a Evolve de que me dejen probar una de esas patinetas nuevas. Gente buena vibra, hasta aquí llegó mi review y experiencia con las patinetas Evolve. En resumen, son la mejor opción actualmente en el mercado de patinetas eléctricas. Si deciden comprar una de estas patinetas, hay un código en la descripción de este video que si utilizan no les cuesta nada adicional a ustedes y le da una pequeña comisión a mi canal de YouTube para que pueda continuar produciendo contenido para ustedes. Y por último, agradecimiento especial a mis panelas de Patreon. Gracias por ser el soporte más grande de este canal de YouTube. Si te interesa apoyarme para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo, considera suscribirte a mi Patreon. El link está en la descripción. Pero esto y mucho más en el próximo video. Buenas vibras para todo el mundo. Customer comes in and we normally just open it up and do like a big reveal. ¿Qué dice la mierda? No salió tan bien como esperaba. Do you guys put names to the boards? Is that a thing? Names? Like what? Name our own boards? Yeah. Haven't heard of it. But I've only just started naming my car, so. Estoy entuado. Yeah. Are you a good rider? So good. It's been done for years now. Wow. Evolving. Literally evolving. Good plug right there. Haven't heard that one before.